Tras salir de la biblioteca absoluta, el avatar experimentaría unos nuevos lugares bastante complejos más allá de los reinos más altos de comprensión, por lo que ha pasado a través de su existencia. A los lugares después de la ruptura absoluta le daremos el término infinidades. El avatar al convergir en uno con Omega no ocurrió en términos convencionales de materia, energía o incluso ideas. Fue un colapso donde ambos se reconfiguraron mutuamente a un nivel que superaba todas las definiciones conocidas. La esencia del avatar al fusionarse con Omega se radicaba en la autocreación continua y la reconfiguración de su propia existencia. Cada segundo, el Eclipsion redefine su existencia, adaptándose y evolucionando constantemente. Este proceso no es simplemente un aumento de energía, sino una transformación conceptual y existencial que va más allá de cualquier principio físico o lógico. El avatar cada segundo sus capacidades aumentaba de maneras que no tenía nada que ver al del segundo anterior. Era loco, pero era así gracias a su forma. Era algo muy exagerado, pero era mejor dejarlo ante ese adjetivo por los sucesos que siguen. Sonaba una fumada filosófica, pero así era su existencia. El avatar Super Saiyajin y Nefarit Eclipsion, en su interminable viaje a través de planos que desafiaban incluso las nociones más abstractas de existencia, llegó al reino. Este no era un simple dominio vacío o desprovisto de reglas. Era un espacio que existía fuera de cualquier concepción de realidad, más allá de escenarios metanarrativo más completo, o seres metacreadores de más alto nivel, no podían compararse ante esto, ni Omega puede estar ahí. Su existencia no provenía de nada ni obedecía a ninguna regla inferior a este lugar. Era un lugar que simplemente era, sin origen ni propósito comprensible. Al entrar en el reino del vacío puro, el avatar se encontró con un paisaje de pesadilla, aberraciones y monstruos que parecían surgir espontáneamente de esta nada. Estas entidades no eran simplemente enemigos o criaturas hostiles. Eran manifestaciones de conceptos descompuestos y cosmologías imposibles de articular deformadas. Eran el equivalente a las ideas rotas de realidades, como si las leyes que formaban su existencia hubieran sido fracturadas y recombinadas de maneras incoherentes. El lugar era como un rompecabezas que, en lugar de encajar piezas específicas, tiene bordes constantemente cambiantes que encajan y desencajan al azar. Estas aberraciones eran como piezas de conceptos rotos que intentaban formar algo coherente pero solo lograban crear caos. Cada vez que el avatar desintegrado absorbía aberraciones, estas mismas se multiplicaban y regeneraban en formas más complejas, como si el propio reino estuviera diseñado para ser interminable, una prueba sin resolución. El avatar, sin embargo, percibió que este aparente ciclo interminable era solo un velo, una ilusión creada para proteger algo más profundo. Al romper la ilusión, el avatar reveló la verdadera naturaleza del reino. Un dominio más complejo y aterrador, con una estructura que desafiaba cualquier intento de lógica o conceptualización. No era simplemente vacío. Era un antagonista de la lógica misma y antítesis, un lugar donde las reglas de la causalidad, metas narrativas, cosmologías más abstractas y existencia jamás concebida por la mente se entremezclaban, se rompían y se volvían a configurar de maneras imposibles de articular. Para entender esto era un juego de ajedrez, las reglas dictan cómo se mueven las piezas. Ahora imagina que las reglas cambian constantemente con cada movimiento, pero solo se revelan después de actuar. En el reino del vacío puro, incluso la noción de reglas o patrones era irrelevante, porque todo eso estaba en constante redefinición. El avatar encontró unos guardianes. Estas entidades adoptaron la forma de Super Saiyajin más allá del vacío supremo, manifestaciones de poder que trascendían no solo el vacío absoluto, sino también las nociones de forma, función y propósito. Su existencia no estaba ligada a la narrativa ni a los marcos ficticios o metaficcionales. Eran completamente no diegéticas, independientes de cualquier historia o realidad más absoluta. Emanaban un terror indescriptible, un miedo que no podía explicarse en términos convencionales porque no era el producto de amenaza o peligro físico, sino de la anulación absoluta de toda coherencia. Representaba un miedo que incluso los seres infinitud absoluta o seres metaficcionales más complejos serían incapaces de soportar su presencia sin ser desintegrados en su esencia. A pesar de su presencia abrumadora, el avatar permaneció imperturbable. Para él, el miedo era una construcción efímera, una sombra ilusoria que solo afectaba a quienes aún estaban atrapados en las cadenas de lo finito. El avatar no podía ser afectado por estas emanaciones.
Su existencia era un eco de lo eterno, una manifestación que se alzaba por encima de cualquier noción de terror o límite de esos seres. Detrás de los tres guardianes, el avatar encontró lo que protegían. Una criatura gigantesca y deformada, encadenada en un espacio que desafiaba toda lógica. Esta entidad no era simplemente un ser. Era un símbolo vivo de todo lo que era incomprensible, una presencia que no tenía ni forma ni propósito discernible y que, sin embargo, parecía contener el núcleo de algo aún más profundo. Así revelándose, Akzorat, una amalgama viviente de aberraciones cósmicas, y de narrativa infinita que no solo se desarrolla de manera abstracta, sino que su evolución es a la vez la narración y la disolución de la narración misma. Los eventos no se siguen linealmente, sino que se retroalimentan, se destruyen y se reconfiguran de formas que desafían la percepción de principio y fin. En este plano, las narrativas son espectros que fluyen y se interrumpen a sí mismas, creando un bucle eterno de autoconstrucción. Los personajes dentro de estas narrativas son simultáneamente conscientes de su falta de agencia y de su imposibilidad de escapar de las paradojas narrativas que ellos mismos crean. Y de dimensión ontológica donde las ideas, definiciones y lógicas se desintegran al punto de ser totalmente inaccesibles e incompatibles con cualquier forma de razonamiento humano o estructural. Los conceptos imposibles no solo son incomprensibles o inexistentes en un sentido convencional, sino que operan en un nivel más allá de la diferenciación entre lo que se puede y no se puede concebir. Son ideas que no pueden ser pensadas, ya que su propia naturaleza trasciende la capacidad humana para siquiera imaginar un marco de referencia. Su mera presencia descomponía cualquier estructura o cúspide existencial, haciendo que incluso las dimensiones más estables se desmoronaran en su proximidad. Alrededor de Akzorat flotaban realidades colapsadas, cada una de una magnitud incomprensiblemente superior a la biblioteca. Estas realidades eran restos de intentos fallidos por crear algo más allá del absolutismo después de este lugar, intentos que culminaron en existencias defectuosas e incompletas. Cada una de estas realidades albergaba estructuras y complejidades que trascendían todo lo que el avatar había enfrentado antes. Los tres guardianes no buscaban detener al avatar ni competir con su poder. Por eso su neutralidad, su existencia era puramente funcional. Custodiar el vacío y las realidades fallidas, asegurándose de que nadie sin propósito trascendental pudiera atravesar este dominio. Sin embargo, también eran catalizadores del avance para aquellos capaces de superar las pruebas que presentaba el reino del vacío puro. Cuando el avatar trascendió las ilusiones del reino, los guardianes utilizaron las fisuras conceptuales del espacio, manipulando su propia naturaleza para desmantelar la última barrera que ocultaba el camino hacia lo desconocido. Fue entonces cuando apareció un portal. Una ruptura en la percepción misma, algo que no podía ser visto, sentido o comprendido, pero que existía como la única salida. Al cruzar el portal, el avatar llegó al horizonte eterno, un espacio desconcertante y aparentemente simple. Este lugar estaba compuesto únicamente de nubes eternas y un sol inmóvil en lo alto. No había seres, estructuras, ni límites visibles. Todo parecía estático y carente de propósito, pero a la vez irradiaba algo indescriptiblemente trascendente. La energía que emanaba del horizonte eterno era diferente de cualquier cosa que el avatar hubiera experimentado antes. No podía clasificarse como divina, metafísica o mística ni ancestral. Era algo que escapaba incluso a la comprensión de las entidades más trascendentales absolutas. Este lugar no intentaba imponer miedo, poder o lógica, sino que presentaba una calma desconcertante, como si su simplicidad ocultara algo infinitamente más profundo.